Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra sesión número 2 de esta semana, pues ya que está terminando nuestra semana 2. Te recuerdo mi nombre, soy tu asesora virtual Laura Magali Delgadillo Redondo y te he estado dando acompañamiento pues ya estas 2 semanas. Em, por ahí quería comentarte y de seguir diciéndote que, bueno, es importante que organices bien tu tiempo. Todavía me siguen llegando peticiones de otorgar extensiones, ¿no? Entonces, acuérdate que cuando solicitas la extensión es porque ya tienes tu actividad hecha, ¿no? No estás esperando a que se te dé la extensión para poderla hacer. Ay, perdón. Y generalmente recuerda que solamente tengo hasta el miércoles para poderte otorgar extensión. Entonces considera esos tiempos, considera también que, bueno, hay otras actividades que tengo que realizar dentro de mis funciones y a veces pues se me dificulta al estar pues ya organizados todos mis tiempos. Entonces te invito a que tú también organices tus tiempos para que podamos cumplir con todo en tiempo y forma. Bien, vámonos de una vez a lo que es nuestra actividad integradora número 2, en la cual, bueno, vamos a estar abordando temas y conceptos de tu ecosistema. Recordemos que, bueno, nuestra biosfera, todo nuestro planeta es parte de un ecosistema y en ellos, bueno, hay ecosistemas terrestres, ecosistemas acuáticos y ecosistemas mixtos. México es un país muy rico en ecosistemas, tenemos casi todos los ecosistemas que podrían existir dentro de nuestro país y bueno, es por eso que siempre, pues México es un país muy recurrido, ¿no? ¿En qué aspecto? En que a la gente le gusta vivir aquí por el clima, no tenemos climas extremos como en Europa, en donde hasta nieva y es un frío inmenso, ¿no? Aquí en México, bueno, tenemos todos los climas, pero la mayoría pues son climas templados. Bien es cierto que sí, al norte de nuestro país sí cae nieve, pero bueno, no es tan extremo el frío como en otros países. Entonces México tiene un clima muy agradable y esto ha hecho que haya mucha flora y mucha fauna dentro de nuestro territorio. Eh, Desafortunadamente, bueno, hemos sido también parte de un mal cuidado de estos recursos y también hemos provocado que muchas especies pues ya estén en peligro de extinción. Entonces, desafortunadamente, pues ya hay especies que ya no volveremos a ver, hay especies que ya no existen ejemplares. Del quetzal, por ejemplo, está en peligro de extinción. Solamente, bueno, hay algunas especies en cuidado en la parte de la selva de Chiapas, ¿no? Entonces, sí, tenemos que seguir cuidando nuestras especies porque recuerda que por cada especie que se pone en peligro de extinción, otras 5 o 6 se ponen también en peligro. Recordemos que todos estamos relacionados con cadenas alimenticias y todos tenemos un lugar dentro de nuestro ecosistema que es importante poderlo mantener para mantener ese equilibrio de este mismo. Bien, tenemos que dentro de nuestra biosfera tenemos estos ecosistemas terrestres, como es el desierto, la selva, bosques, matorrales, taiga también podría entrar aquí, pero bueno, en México no tenemos ese ecosistema. Y tenemos también los ecosistemas acuáticos, que son los ríos, lagos y mares. Nosotros, bueno, pues sí puede haber algún cuerpo de agua dentro de un ecosistema, pero pues no vivimos dentro de él, por eso es que no podríamos hablar acerca de un ecosistema acuático. Y tenemos los ecosistemas mixtos, que son las costas o los humedales. Los manglares también podrían entrar aquí, bueno, entrarían en los acuáticos y que, bueno, son mixtos porque, pues puede tanto hay tierra, o bueno, son terrestres los ecosistemas como acuáticos. Entonces, la gente que vive en las costas, en las playas, pues ellos sí viven en ecosistemas mixtos porque, bueno, tienen los dos dentro de su ecosistema. Entonces, bueno, esos son otros ecosistemas. Es importante que tú identifiques en el tipo de ecosistema que vives. Desafortunadamente, pues nuestros ecosistemas ya han sido modificados. La mayoría de en los que nosotros vivimos, pues son ecosistemas artificiales. Pero no porque sean ecosistemas artificiales, dejan de ser importantes para nosotros y dejan de tener o de darnos todo lo necesario para que podamos sobrevivir, vivir y obviamente tener una relación con otras especies. Tenemos que dentro de nuestros ecosistemas se van hay un orden jerárquico en los cuales se va a organizar todos los seres vivos. Recuerden que, bueno, dentro de nuestros ecosistemas existen factores bióticos y abióticos. Los factores bióticos son todos aquellos que sí van a tener vida, todos los seres vivos. ¿Cómo me doy cuenta si algo tiene vida? Porque tiene que cumplir con ciertos requisitos. Si tiene un metabolismo, ya sea que se alimenta, respira, entonces, bueno, es un ser vivo.
Si también hay una reproducción, es un ser vivo. Y si hay una homeostasis, también es un ser vivo. ¿A qué nos referimos con homeostasis? A un equilibrio. Esa misma especie va a buscar su equilibrio. Nosotros, por ejemplo, hacemos nuestra homeostasis sudando. Cuando sentimos mucho calor, si nuestro cuerpo no sudara, entonces comenzaría a entrar en una elevación de temperatura y podría dañar nuestro cerebro. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo? Pues va a provocarse una homeostasis. Al momento de sudar, generalmente cuando sudas, hasta uno mismo hace con la mano como si fuera un abanico, ¿no? O sea, uno se echa aire para bajar la temperatura. Nuestro cuerpo solito busca esa homeostasis. Entonces, al momento de echarnos aire, las gotitas de sudor, pues tienen ese propósito de que se enfríen, bajan la temperatura y van a provocar pues que nuestro cuerpo no colapse. Los bebés, por ejemplo, que pues ellos apenas empiezan a desarrollar esta homeostasis, por eso es muy importante cuidar que no se eleve la temperatura de los bebés, porque bueno, puede haber un daño cerebral y puede causar pues diferentes eh, consecuencias como pues a veces algún trastorno o algo que derive en cosas más feas, ¿no? Convulsiones principalmente. Aquí Rosalba ya nos está diciendo ahí que regula nuestra temperatura. Muy bien, entonces, por ejemplo, los perritos. Cada vez que sacamos a caminar a nuestro perrito o a correr, el perrito cuando entra en calor comienza a jadear. Es la forma en cómo él busca su homeostasis, porque bueno, sí sudan los perritos, pero por la cantidad de pelo que hay, pues no es tan visible o no hay forma en cómo entre el aire y pueda bajar su temperatura. En sus almohaditas también, en sus patitas, es donde también hace su homeostasis, empieza a buscar esa ventilación. ¿Te has dado cuenta que a lo mejor si a tu perrito lo has sacado a caminar o a correr y de regreso puedas tocar sus patitas o te invito a que hagas ese experimento si es que tienes una mascotita y huela sus patitas, luego huelen así como a chetitos, ¿no? Porque está sudando, por ahí los perritos sudan y buscan su homeostasis. Entonces tienen que cumplir todos esos requisitos para que pueda haber pues esa vida. Y tenemos los factores abióticos, que son todos aquellos que no tienen vida, sin embargo tienen un papel fundamental dentro de nuestro ecosistema. ¿Como cuál? El agua, por ejemplo. El agua no tiene vida porque no se reproduce, ¿no? No digo, ay, tuvieron agüitos. No, no se reproduce, no respira, no hay una homeostasis, no busca su equilibrio, ¿no? Entonces, no hay vida en el agua. Se desarrolla la vida, sí, pero el agua no tiene vida. Sin embargo, bueno, sabemos que sí es muy importante para todos los seres vivos. Otro factor abiótico que podemos tener son las montañas, la tierra, el sol, las estrellas, las nubes, son parte de factores abióticos que no tienen vida, sin embargo, pues sí tienen una gran funcionalidad dentro de nuestro ecosistema. Entonces, bueno, esos factores son importantes que tú los identifiques en tu ecosistema y logres distinguir cuál es cada uno de ellos y la importancia que juega dentro de. Entonces tenemos que, bueno, las especies se van a organizar, bueno, perdón, la vida se va a organizar en nuestro ecosistema de la siguiente forma. Tenemos que el nivel más bajo es especie. La especie son aquellos en los que ellos entre sí se van a poder reproducir y obviamente van a tener descendencia. Tenemos ahí ejemplos, la especie de un jabalí y la especie de una flor, ¿no? Entonces, son especies totalmente distintas, obviamente entre ellas no se pueden reproducir. Para que haya una reproducción debe de ser de la misma especie o que cumplan con las características, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, pues un caballo y un burro no pertenecen a la misma especie, sin embargo, bueno, sí se pueden reproducir y de ahí que sale este animalito que es la mula. Pero la mula, bueno, es estéril, no se puede seguir reproduciendo, ¿no? Entonces, la misma naturaleza pues va poniendo barreras para que no haya alguna combinación extraña entre las especies que cumplen ciertas características y bueno, pues pueda seguir estando la especie pues no con malformaciones o con alguna característica extraña que presente. Una vez que la especie se junta con otros individuos de su misma especie, se llama o se caracteriza que es una población, ¿no? Entonces nosotros cuando nos juntamos ya con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, pues ya somos parte de la población de los seres humanos. Entonces cada especie al juntarse, pues forma esa población, una población de un banco de peces, una población a lo mejor que es una parvada de pájaros, entonces van teniendo esas características. Y bueno, finalmente cuando convivimos
con otras especies, con otras poblaciones, pues vamos a formar una comunidad. Entonces, de esta comunidad, este nombre inclusive, ¿no? De ahí viene el nombre de la colonia, ¿no? Que te dicen, ¿en qué colonia vives? Viene también de tener esa relación con el nombre de comunidad, ¿no? Que es tu alrededor, con quién convives, con quién estás alrededor, quién está teniendo un papel dentro de tu ecosistema. Y bueno, decíamos esto, mencionábamos acerca de los factores bióticos y abióticos, porque son importantes dentro de nuestro ecosistema, porque generalmente, principalmente de los factores abióticos son de los que nos aprovechamos. Y de ahí que se deriva el tema de los servicios ecosistémicos, en los cuales, bueno, existen tres tipos: el de abastecimiento, el de regulación y cultural. Cada uno de ellos tiene una función dentro de nuestro ecosistema. Los de abastecimiento, como su nombre lo dice, bueno, es llenar nuestras necesidades básicas para tener una calidad de vida. ¿Cómo qué, cuáles? Por ejemplo, los de alimentos. Nosotros, bueno, en las zonas conurbadas, pues tenemos los mercados, las plazas, las tiendas, en donde ellos van a hacer nuestros servicios de abastecimiento, de ahí donde ahí vamos a generar o vamos a adquirir nuestros alimentos. Si vives a lo mejor en un lugar o tú tienes un huerto en casa, bueno, ese sería tu servicio de abastecimiento, ¿no? Que bueno, sabemos que aquí en la ciudad es complicado llevarlo, no digo que no existan, pero bueno, es complejo que se pueda dar un huerto en casa. La madera o los combustibles también son parte, el gas, por ejemplo, que ocupamos para cocinar, lugares donde todavía se ocupa la madera para cocinar o otro tipo de combustible es parte de nuestro servicio de abastecimiento. Los medicamentos, todas las farmacias, las droguerías e inclusive si hay alguna hierbería cerca donde la gente se surte para como remedios caseros, también es parte de este servicio de abastecimiento. La energía, aquí en México solamente existe la CFE, quien es la única encargada de producirnos y llevarnos energía a casa. Y las fibras, que son la ropa, nuestras cortinas, nuestras cobijas para dormir, toda esta parte de las fibras en donde se involucra pues toda esta parte que nos va a cubrir, a dar estética a nuestros hogares. Entonces son servicios de abastecimiento, ya sea el mercado, el tianguis, etcétera. No se preocupe, lo bueno que ya está aquí, que ya va a dejar sus pequeñas. Tenemos después el servicio de regulación, en los cuales, bueno, nos van a decir su nombre, nos los dice así también, regulación, que van a ayudar a equilibrar también nuestros ecosistemas, bueno, van a buscar ese equilibrio, esa homeostasis que hablábamos hace ratito, como cual la purificación de aguas. Desafortunadamente, bueno, a México todavía le falta mucho tener todas estas plantas tratadoras de agua. Hay muy pocas que existen en México y las que están a veces pues no funcionan al 100%, ¿no? Entonces, por eso es que a veces no podemos recuperar pues nuestras aguas que ya son de desecho al 100%. Más acá, bueno, a un lado o adquiriendo, más bien adhiriendo a esto, que nosotros somos los que también contaminamos el agua cuando ponemos aceite, cuando le ponemos desperdicios de comida o cuando usamos también detergentes no biodegradables. La sesión pasada de la semana número 1 hablábamos de este jabón Roma, ¿recordarás? Bueno, y que yo te decía, este jabón es uno de los que menos tiene procesos químicos. Entonces, es uno de los ideales para lavar. Rápidamente se quita del agua, podemos volver a reutilizar esa agua, a diferencia de todos estos productos como Ariel, Más Color, que ya tienen agentes químicos pues más fuertes, sobre todo compuestos con azufre, y a veces el azufre, pues no, una vez que agarra el agua, una vez que agarra ya envolvió esa molécula de agua, para que la suelte, híjole, es complicadísimo, ¿no? Entonces, por eso te invito a que podamos usar detergentes biodegradables, inclusive tienen un costo un poco más accesible que los otros tipos de detergentes, para que, bueno, podamos ayudar a que se mantenga ese equilibrio de nuestras aguas. Tenemos la descomposición de nuestros residuos. Sí, también es biodegradable el jabón Foca, Rosalba, ¿no? Entonces les digo, son jabones, como si dijéramos la palabra, que están como hechos en bruto, ¿no? Que nada más pasan un proceso y ya está, y ahora sí, ese jabón que funcione para lo que tiene que funcionar, ¿no? Que es atrapar las moléculas de mugre. Entonces, decía, vamos a seguir, seamos consumidores responsables e investiguemos qué productos utilizamos dentro de nuestra casa. La descomposición de residuos. Acuérdate que es nuestra responsabilidad también separar la basura.
y que bueno, sabemos que nuestros municipios, nuestros gobiernos, pues tienen basureros en los que se encargan de estar procesando. Si nosotros ponemos o no separamos nuestra basura, pues vamos a provocar que pues a la gente que se dedica a esto, pues le cueste más trabajo. Yo sé que al menos aquí en el Estado de México falta mucho las campañas de que puedan separar la basura. En la Ciudad de México sí tienen más controlado esta parte, inclusive hay días que pasan los camiones para recolectar basura orgánica y basura inorgánica. Y aquí en el Estado de México, pues falta mucho eso, ¿no? Tú separas tu basura y así la avientan como si fuera lo que sea al camión. Entonces todavía nos falta mucho en el Estado de México que podamos desarrollar estas campañas. A lo mejor en el estado en que tú vives también falta que se desarrolle. La Ciudad de México sabemos que, bueno, por su tamaño que es pequeñita, pues puede tener, y como entra más recurso, bueno, el mismo recurso, pero al ser más pequeños, aunque sí hay mayor cantidad de población, pues pueden destinar un poquito más de recursos a ellos, ¿no? Pero nosotros como ciudadanos no dejemos de hacer lo que nos toca y podamos contribuir a ello. Tenemos la polinización. Para eso, bueno, nos dice Lilia, los camiones no separan la basura y entonces se corta la cadena de ayuda al medio ambiente. Sí, desafortunadamente sí eso pasa, pero les digo, bueno, vamos a hacer lo que nos toca a nosotros, ¿no? Ya si no se puede seguir, pues ya, que no quede nuestra conciencia de que nosotros hicimos lo que nos correspondía para que logremos, pues, mantener nuestro ecosistema. Ahí en la polinización te decía que te recomiendo ver una película que es una película de niños que se llama B-Movie. Esa película ya tiene tiempo que salió y es una película que nos habla perfectamente de la importancia de la polinización, ¿no? De por qué es importante que nosotros sigamos cuidando estos insectitos. Es una abejita que se da cuenta que, bueno, los humanos hemos explotado su miel y dice, ¿por qué nos explotan? Ya no estamos dispuestos a conoce a una chica que le ayuda también a meter un juicio. Bueno, un juez declara que no, que ya no podemos consumir la miel y que ellas, pues toda la miel que produzcan va a ser solo para ellas. Entonces las abejitas estaban tan acostumbradas a trabajar tanto para proveer la miel a los humanos y proveer la miel para ellas, que al darse cuenta que, bueno, ya no es necesario trabajar, pues dejan de hacerlo, dejan de salir también la de Lorax y Santonia, sí, ¿no? Nos habla acerca de la polinización, que ya dejan de estar saliendo pues, a buscar el polen y dejan de haber, empiezan a extinguirse las flores, ¿no? Entonces, la importancia de todos, no solamente las abejas, bueno, que ellos son los principales polinizadores, pero todos los insectos que ayudan también a la reproducción de estas flores, ¿no? Entonces, recordemos que las flores o todas nuestras plantas se reproducen de forma asexual, que quiere decir que no hay un contacto entre ellos, que es, bueno, si hay flores que son masculinas y flores femeninas en cuanto a los gametos, pero pues no hay una relación entre ellos. Entonces los insectos son quienes les ayudan a reproducirse. Al ya no haberlos, pues entonces ya no hay polinización. Por eso es que te invito a que, bueno, no matemos a los insectos, que los cuidemos, porque también tienen una parte fundamental dentro de nuestros ecosistemas. La regulación climática, que bueno, vemos que ahorita desafortunadamente, pues nuestro clima está totalmente loquito, que pues es parte de la consecuencia del calentamiento global y que bueno, pues ese recurso de ese sistema, este, pues ya se está viendo afectado, ¿no? Déjenme ver, que no terminé de leer su participación. Dice Antonia, como la flor de calabaza son masculinas y femeninos. Sí, en todas las flores ahí siempre hay un gameto masculino y un femenino para que pueda existir la reproducción, ¿no? Entonces, inclusive hasta a veces es difícil saber cuál es una planta femenina y una masculina, pero bueno, a veces hasta en el tamaño se puede visualizar, ¿no? Generalmente en las plantitas como en los girasoles las podemos visualizar. Hay girasoles que están muy grandes y se ve como a veces pues están como, sí, son como más oscos, ¿no? O no a veces precisamente no tienen que ser la misma, vamos a decirle, la misma forma del masculino y el femenino. A veces la flor masculina pues puede que no tenga flores, sino nada más a lo mejor tiene bolitas polinizadoras y eso genera las flores que sí tienen pues más color, ¿no? Entonces sería cuestión ahí de adentrarnos a ver todas las especies de las plantas, que es también algo muy interesante. Y si te gusta, bueno, ya sería cuestión de que tú investigaras acerca de cómo se pueden caracterizar las plantas, los gametos masculinos y los femeninos. Y bueno, finalmente tenemos el control de enfermedades. Nuestro gobierno ahora que fue la pandemia, pues sí, se dedicó a hacer este servicio de regulación porque es su obligación darlo, que cuidar a la especie humana, ¿no? Entonces, todos estos controles de vacunación, todas estas campañas también que nos a veces de
chécate, cuídate y mídete, ¿no? Se te acordarán de una campaña muy famosa que estuvo en la tele y en el radio del IMSS, porque es parte del control de enfermedades. Es más fácil o le sale más barato prevenir que tratar, ¿no? Entonces, es un servicio de regulación para mantener a nuestra población. Y tenemos los servicios culturales, que son todos aquellos que obviamente van a llenar esta parte de, pues, todo lo que sea recreativo, también lo estético, lo espiritual, el enriquecimiento y el ocio y la diversión. Recuerda que se han hecho estudios, la otra vez yo leía, y es un estudio ya viejito, pero nos decían que nuestro sueldo debe, o inclusive hasta nos marcan esa parte, que nuestro sueldo debe alcanzar para que al menos una vez cada 15 días podamos tener un servicio cultural, ¿no? Un servicio de estética, ya sea que vayamos al museo, al cine, a algún parque, a una plaza. Sabemos que desafortunadamente, bueno, los sueldos ahorita no están para que nosotros podamos tener pues ese tipo de acceso de servicios culturales, ¿no? Hay algunos que se benefician de esto si vivimos cerca de la playa, si vivimos cerca de algún monumento, bueno, benefician de estos servicios culturales. Y bueno, desafortunadamente, pues esa parte de esos servicios, pues a veces no los alcanzamos a cubrir como familias mexicanas. Pero bueno, estos servicios culturales pues, también pueden traer una implicación negativa. Si tú vives cerca de ellos, te darás cuenta que a lo mejor pues, la gente que va a visitarlos deja mucha basura, no es consciente al cuidarlos, no los respeta, ¿no? Entonces es parte de tu ecosistema que lo que gente lo viene a visitar, pero a veces pues no los protegen ni los cuidan porque a fin de cuentas, pues a veces no tenemos esa cultura de cuidar lo que no es nuestro, ¿no? Entonces, bueno, todos estos servicios ecosistémicos son parte de lo que está también en nuestro alrededor. La mayoría de ellos te decía que son factores abióticos, que son todos aquí a menos de la polinización, pero todos los demás son factores que no tienen vida, más sin en cambio, pues sí tienen una gran importancia y un gran impacto dentro de nuestro ecosistema. Y finalmente tenemos las relaciones ecológicas, en las cuales, bueno, vamos a ver cómo es la interacción entre, entre estos seres vivos, entre estas especies. Y bueno, para ello te traigo un video que nos va a explicar con mejor detalle. Pon atención porque al final del video te voy a pedir que me des un ejemplo de qué tipo de relación ves en tu entorno. Entonces, déjame empezarte a compartir pantalla. Relaciones entre los seres vivos. Estas pueden ser intraespecíficas o interespecíficas. Conozcamos algunas de ellas. Relaciones intraespecíficas son las que se establecen entre individuos de la misma especie. Por ejemplo, las relaciones familiares que se dan cuando los animales protegen a sus crías. Algunas relaciones intraespecíficas son la competencia. Es la relación entre dos individuos de la misma especie que compiten por territorio, alimento, reproducción o dominancia social. Por ejemplo, cuando un león se sale de su territorio e invade el de otro, se da la ocasión para una pelea, en la que el defensor debe expulsar al otro y obligarlo a buscar su propio terreno. Otro ejemplo es cuando los ciervos macho compiten durante la época de celo. Sus grandes cuernos les sirven para pelear entre sí. El que gana la disputa se queda con todas las hembras del grupo. La siguiente relación intraespecífica es la familiar. Está formada por individuos que tienen relaciones de parentesco. Hay dos partes, progenitores, que son los padres, y descendientes, que son los hijos, como las familias de monos que cuidan a sus crías. También encontramos la relación gregaria, en la cual individuos de la misma especie se agrupan para un fin determinado como transporte, alimento o defensa. Un ejemplo es la migración de las aves para aprovechar la abundancia de alimentos según la estación del año. Otro ejemplo son las gacelas.
Es una asociación formada por un número elevado de individuos para obtener alimento y defenderse de los depredadores. Continuamos con la relación estatal o social. En esta relación intraespecífica los individuos se agrupan para poder sobrevivir y mejorar su calidad de vida, existiendo división del trabajo. Por ejemplo, las abejas son insectos que forman una asociación estatal, ya que entre los individuos se establecen diferentes categorías donde encontramos la abeja reina, los zánganos y las obreras. Lo mismo sucede con las colonias de hormigas, las cuales dividen el trabajo entre dos grupos principales: las hormigas reina, responsables de la reproducción, y las obreras, que son la mayoría de la población de una colonia. Finalizamos con la relación intraespecífica colonial. Es una relación compuesta por muchos individuos unidos físicamente entre sí, constituyendo un todo inseparable. La colonia es tan grande que es muy difícil distinguir a cada uno de ellos. Se da para sobrevivir. Un ejemplo es el coral. Ahora hablaremos de las relaciones interespecíficas. Estas relaciones se establecen entre individuos de diferentes especies. Competencia interespecífica. Es la relación entre los individuos de dos o más especies que viven en el mismo lugar y tienen necesidades semejantes, por lo cual compiten, resultando una de ellas ganadora y desplazando al resto. Por ejemplo, las hienas y los buitres compiten por el alimento. Durante el caluroso verano africano, los grandes herbívoros suelen competir por el control de las pozas y lagunas, que intentan ocupar en su totalidad para impedir que otras especies se bañen y beban agua. Otra relación interespecífica es la depredación. Es la relación por la cual los individuos de una especie se comen a los de otra sin que estos últimos desaparezcan. Un ejemplo es el león como depredador y el ñu como presa. Otro ejemplo es cuando el oso se alimenta de los salmones. El mutualismo es una relación entre individuos de dos especies diferentes que se proporcionan un beneficio mutuo. Por ejemplo, las abejas se alimentan del néctar de las flores y a cambio su polen se pega al cuerpo de la abeja, que será dispersado cuando ésta eche a volar, consiguiendo así que la planta se reproduzca. Otro ejemplo es cuando las garzas se posan en el lomo de las vacas para picotear sus piojos, pulgas y garrapatas. De esta manera, ambas especies se benefician porque las aves se alimentan mientras las vacas se liberan de estos parásitos. El comensalismo es la relación entre dos especies. Una especie saca provecho de otra sin que esta última se afecte. Es el caso del pez rémora, que tiene una aleta transformada en ventosa, con la que se adhiere al cuerpo del tiburón sin hacerle daño. Así, la rémora se desplaza junto al tiburón y se alimenta con los restos de comida que éste deja caer. Otro ejemplo es cuando las aves se ubican en un árbol, construyendo nidos entre las ramas o durmiendo en el follaje sin causarle daño al árbol. Finalizamos con el parasitismo, una relación interespecífica entre dos especies. El parásito se beneficia y el huésped se perjudica, sin causarle directamente la muerte, como las garrapatas, parásitos externos que se alimentan de la sangre de los perros contagiando enfermedades. Otro ejemplo son las amebas, parásitos de los intestinos de animales y seres humanos que causan desnutrición y enfermedades. Filadelfia. Los beneficios de un solo producto purifica tu tono de piel y a la vez reduce manchas. Nuevo Nivea Luminous Fluido con color. Bien, entonces ahorita vimos pues esas relaciones que podemos tener o bueno, observar dentro de nuestro ecosistema. Entonces me gustaría que me compartieras, ya sea que quieras prender tu micrófono y te escucho, o ponerlo en el chat y yo te leo. ¿Cuál de estas pues has visto dentro de tu ecosistema? Nos dice Lorena, el mutualismo, la polinización de las abejas.
Rosalba dice los pájaros al construir su nido en un árbol. Exactamente, ¿no? Dos seres vivos de diferentes especies se benefician, bueno, más el pájaro que el árbol, ¿no? Los parásitos. ¿Ok? Antonio dice, aquí donde vivo últimamente he visto chapulines y los perros se los comen. Sí, también es parte de una depredación ahí, ¿no? Quedaría de que pues, los perritos los depredan y se los comen. Claudia dice, creo que todas las especies nos beneficiamos. Sí, entre todas las especies tenemos relaciones ecológicas y es importante que nosotros las detectemos, ¿no? Por eso les decía que cada vez que una especie está en peligro de extinción o ya totalmente desaparece, pues se desacompleta la cadena alimenticia porque estas relaciones ecológicas se rompen, ya no hay ese ser vivo y por eso empieza a haber una modificación. Dice Liliana, yo hace unos meses vi una parvada de loros. Sí, fíjense que donde yo vivo en el municipio de Tultitlán y trabajo en el municipio de Tecámac. Hay en esa escuela donde trabajo, hay una parvadita, así como dice su compañera, de loros verdes. Hay loros que están ahí, pues libres, ¿no? Entonces, es raro porque cerca de ahí está el AIFA, entonces, pues a los pajaritos generalmente, pues siempre huyen de esos lugares en donde, pues, corren peligro de que, pues, vaya algún accidente, ¿no? Entonces, la otra vez me puse a investigar y de esos pajaritos de dónde venían, porque bueno, estaba yo entrevistando a los alumnos, a los maestros que ya tienen mucho tiempo y decían que antes no estaban ahí. Me puse a investigar y después en la delegación Gustavo Madero, si mal no recuerdo, está el bosque de Aragón. En ese bosque de Aragón, antes ahí estaban los periquitos verdes y bueno, ahora ya no están y me parece que son ellos los que migraron a ese lugar, ¿no? Entonces, sabemos que esas aves, las aves son los primeros que empiezan a detectar los cambios climáticos y bueno, ellos a lo mejor ahí se empezaron a sentir más frío o algo, entonces están buscando el calorcito. ¿No? Entonces, vemos que ellos también buscan la forma en cómo seguir sobreviviendo y que, bueno, puedan seguir pues estando aquí en nuestro planeta. Dice Hugo, yo he visto la relación interespecífica con mis mascotas que tienen parásitos, las pulgas y los perritos son el huésped. Sí, exactamente, ¿no? También estas pulgas, los piojitos, también que nosotros somos cómplices, o bueno, no cómplices, somos víctimas de estos animalitos tan feos que, bueno, a veces, más cuando somos niños, pues se nos pegan. Y dice Lilia, sí, seguramente viajaron de Coacalco, que de donde vivo yo. Ah, ya ven, les digo que también en la Sierra de Guadalupe hay muchas especies todavía, pero bueno, han estado buscando otros lugares donde se puedan acoplar, pues con mejor clima, ¿no? Ellos mismos buscan el lugar. Nos dice Antonia, por donde vivo, atrás está el lago de Texcoco y seguido pasan volando las garzas, los gavilanes y hasta águilas he visto. Sí, entonces vemos que aquí, por ahí les recomiendo mucho que vayan al Museo del AIFA. Es un museo muy, muy bonito que inclusive nos habla acerca de todos los ecosistemas, ¿no? Todos los ecosistemas que estaban aquí dentro de la cuenca de México y que todos los que vivimos aquí en el Estado de México, Ciudad de México, podemos ver, inclusive nos habla acerca de los mamuts, todos, cuántas osamentas han encontrado de mamuts, cuántas especies también han encontrado o que convivían ahí en su momento, y nos habla mucho acerca del ecosistema de nuestro país, más sobre todo los que vivimos aquí en la parte de Tultitlán, Coacalco, Tultepec, Nextlalpan, Tespar, también de Texcoco nos habla. Entonces te invito a que vayas a ese museo, de verdad, no te vas a arrepentir, está muy padre, es gratis y bueno, es parte de entender nuestra comunidad. ¿No? Entonces, bueno, estas relaciones psicológicas las vemos y que sin duda han sido modificadas. A lo mejor estamos acostumbrados como que a ver mucho eso de la depredación del león o el tigre a alguna cebra, por ejemplo, ¿no? Pero aquí en nuestra ciudad, pues también tenemos este tipo de relaciones psicológicas. Yo la otra vez veía, me impactó mucho ver cómo una rata estaba acechando o estaba depredando más bien a una paloma. La saltó bueno, saltó y sí la atrapó y se la empezó a comer, ¿no? Entonces, desafortunadamente, pues estas relaciones psicológicas también se han sido modificadas por la necesidad de las especies. Cada una de ellas, pues se ve obligada a hacer a lo mejor algo que no hacía antes, ¿no? Pero bueno, es un instinto de sobrevivencia y va a seguir modificándose. La competencia, por ejemplo, pues cada vez hay desafortunadamente más perritos callejeros, ¿no? Entonces empieza a haber competencia entre ellos porque cada vez son más y cada vez hay menos alimento, ¿no? Entonces hay una competencia entre ellos, hasta ha habido los casos en que entre ellos mismos se comen entre ellos mismos, ¿no? Entonces vemos la necesidad de que ellos siguen buscando alimento y bueno, vemos pues sí, la deformación de estas relaciones ecológicas.
Lilia nos dice, un ejemplo de esta especie que se juntan para un buen común. Exactamente, ¿no? Todos buscamos un beneficio de estas relaciones. Puede ser también lo que están haciendo los pobladores de Coacalco, que se han unido para ayudar a los damnificados por las lluvias e inundaciones, o solo se dan entre mares. No, también se da entre especies, ¿no? Nos decía el video que también entre especies se van a dar esas relaciones y que, bueno, también entre especies pues nos podemos beneficiar, podemos ayudar, ¿no? Entonces somos parte, nosotros, al ser somos la única especie que pues ya no actúa con instinto, sino con raciocinio. Todas las especies a lo mejor podemos decir, ay, es que ese perro es bien inteligente, ¿no? Pero no es inteligencia, es instinto de sobrevivencia, ¿no? Entonces hay animalitos que tienen mayor su instinto de sobrevivencia, pero nosotros ya actuamos con instinto de raciocinio y eso nos debe ayudar a mantener pues un mejor ecosistema y sobre todo que haya mejor relación entre nosotros, ¿no? Porque cada vez nuestra convivencia cada vez se vuelve más complicada entre nuestra misma especie, ¿no? Entonces, pues sí, hacer esos actos de solidaridad, pues nos habla mucho de nuestra especie y que bueno, podamos mejor siempre ver lo bueno, porque siempre yo lo he pensado y como ya lo he escuchado alguna vez, ¿no? Los buenos somos más que las malas personas. Ok, entonces bueno, vamos a pasar así a la plataforma para ver tu actividad. Bien, entonces aquí vamos a hacer nuestra actividad que lleva por nombre Mi ecosistema. ¿Qué vamos a realizar? O bueno, ¿qué vas a elaborar? Vas a elaborar un video con una duración de 4 a 5 minutos. Aquí el tiempo es subjetivo, ¿no? Si tú consideras que tu video dura menos, pero tiene todos los elementos que se te solicita la plataforma bien explicados, bien descritos, yo no tengo problema, ¿no? En cuanto al tiempo, no hay problema. Si te pasas de los 5 minutos, también no hay problema. Ya sabes que a mí me encanta escucharte, ver lo que quieres decir, lo que quieres compartir y a veces que, bueno, te extiendes en tu información y también está bien. Nada más no pierdas de vista los puntos que te están solicitando en plataforma. ¿Por qué te lo digo? Me han llegado videos hasta de 15 minutos, de 11 minutos, pero pues no abordan los puntos que te está solicitando la plataforma. Entonces me tengo que apegar a rúbrica y calificarte conforme a ello, ¿no? Entonces, te digo, a mí me encanta escucharte, me encanta saber qué piensas, pero pues yo también estoy obligada a pegarme a una rúbrica, ¿no? Entonces, para que no perdamos de vista esos puntos que nos incluye o que nos solicita la plataforma. En estos 4 o 5 minutos de tu video debes de integrar los siguientes elementos con las características del entorno en el que tú vives. Vas a describir el ecosistema en el que vives integrando las características del bioma, como el clima, la biodiversidad, tanto de flora y de fauna. La mayoría de los municipios, digo la mayoría porque no todos, tienen páginas de internet, ¿no? E inclusive videos en donde explican la historia de cada uno de los municipios y bueno, de ahí puedes también tomar información, ¿no? Son videos a veces que son oficiales de los municipios y bueno, ahí es una fuente fidedigna. Si no encontraras como información de tu municipio, te puedes ir a lo macro. Por ejemplo, yo, que les decía que yo vivo en el municipio de Tultitlán, si no encontrara yo nada del municipio de Tultitlán, entonces me voy a nivel Estado de México, ¿no? Entonces, para que no te abarques tanto, porque si yo abarcara México, bueno, México tiene muchos climas, como lo decíamos hace rato. Entonces, apégate a si no encuentras en lo micro que es donde tú vives, en lo micro que es Tultitlán, pues vete al estado en el que vives para que, bueno, no varíe tanto la información y aún así en el Estado de México tenemos climas, variadísimos, ¿no? Entonces, bueno, si no encontrás así, te vas a lo macro. Acuérdate que es importante que veas cuál es el clima, qué flora y fauna hay. Yo sé que nuestra flora y fauna ha sido modificada, ya no es la misma que la misma especie o flora endémica de ese lugar. Desafortunadamente se han visto modificados, entonces hasta donde logres encontrar, ahí lo puedes mencionar, hasta donde puedas tú encontrar esa información, no te angusties porque sea exactamente la flora o fauna que debe de estar en este lugar, o hasta lo puedes inclusive observa a tu alrededor y eso también es parte de lo que tú estás viendo y dices, bueno, vi esta especie de flor, la voy a investigar cuál es, ¿no? Entonces, de ahí que tú veas qué está alrededor tuyo y descríbelo. Vas a colocar también dos ejemplos de interacciones ecológicas que haya en tu entorno, ya sea de mutualismo, simbiosis,
depredación, ¿no? La que comentábamos hace ratito. Y vas a decir si tiene un efecto positivo, negativo, neutro. Por ejemplo, el ejemplo que yo les daba de los perritos, ¿no? En donde cada vez hay más competencia, porque, bueno, hay cada vez más perritos callejeros, entonces, pero sí tiene algo negativo, ¿no? Porque, bueno, esos animalitos, pues a veces provocan, pues, ciertas, peleas entre ellos, pues a final de cuentas pues son animales y pelean por territorio o pues a lo mejor se enferman y no hay alguien que los esté protegiendo y pueden ser un foco de infección, etcétera. Entonces puede sí tiene algo negativo dentro dentro de mi ecosistema. Entonces, bueno, tú ahí mencionas, perdón, si tiene un efecto positivo, negativo o da igual que suceda o no, no afecta nada a mi ecosistema. Vas a colocar también la descripción de un servicio ecosistémico que identifiques en tu ecosistema, de acuerdo a su clasificación, los que decíamos, ¿no? De soporte, provisión o regulación y cultural. Que menciones, ay, perdón, gracias, cerró la garganta. Que menciones qué beneficio tiene tu comunidad, qué consecuencias o deterioros ambientales ha causado. Por ejemplo, aquí donde yo vivo muy pegado al AIFA, entonces están construyendo ahorita el suburbano. Pues nos hemos afectado en cuestión del agua. Nos han reducido mucho el agua porque la construcción pues está muy a prisa y necesitan pues toda esta agua para poder seguir construyendo, hacer las mezclas y etcétera, ¿no? Entonces, hemos sido modificados. Sí tenemos un servicio de soporte porque, bueno, nos está ayudando a mantener nuestro ecosistema para que podamos tener movilidad, pero bueno, nos está afectando. Entonces, tú velo si te afecta, te beneficia o qué sucede con tu ecosistema. Es importante que lo detectes dentro de, bueno, puedas mencionar qué beneficio tiene o no. Ay, perdón. Entonces, bueno, esos 3 puntos los tienes que mencionar dentro de tu video. Acuérdate que es importante que tu voz se escuche clara. Es importante también que si vas a ocupar a lo mejor imágenes que están afuera, lo hagas, pero si que lo puedes aislar tu voz con manos libres, con un microfonito, estaría excelente, ¿no? Hay veces que de verdad yo sé que tu intención es muy buena, que quieres que yo vea lo que tú ves en tu alrededor, pero a veces pues hay mucha distorsión por el viento, por el ruido externos y no se logra distinguir del todo tu voz. Entonces, si yo no escucho lo que me estás describiendo, pues no puedo yo calificarte algo, ¿no? Entonces, ten cuidado con esa parte para que, bueno, puedas pues no tengas penalización en esa parte. También nos dice que debe salir tu imagen a cuadro. Entonces es importante que ya sea que tú a lo mejor te grabes antes o ocupes PowerPoint, como Canva, como tú decidas, pero sí es importante que salgas tú a cuadro para evitar pensar en plagios. Yo sé que es muy abstracto hablarle a una computadora. A veces es complicado saber que si me estará escuchando, ¿no? Entonces, pero es importante que ensayes. Yo te recomiendo que construyas un guión. ¿A qué me refiero con un guión? En tu computadora, ya sea que tú escribas lo que nos vas a narrar en una hojita blanca, en un cuaderno, donde tú decidas. Al momento de irlo escribiendo, tu cerebro lo va a ir relacionando. Ensáyalo 2, 3 veces, las veces que tú consideres que sea necesario, para que en el momento en que ya no los narres en la cámara, ya sea más fácil, ya no te trabes tanto, ¿no? Entonces, te invito a que hagas este guioncito. Hay veces que copias tal cual la información que está en la red y si te escuchas hasta muy acartonado, que no son tus palabras. Entonces, pasa la información a tus palabras para que puedas fluir mejor, no te cueste tanto trabajo y no te sientas así como si todo un robot, ¿no? Entonces, te invito a que esa parte. Recuerda que sí es importante que se escuche tu voz. Acuérdate que también no solamente estamos evaluando tus habilidades o tus competencias de búsqueda de información, de interpretación, sino también que la puedas transmitir. Por eso es importante este tipo de actividades en los videos. Que seas capaz de transmitir un mensaje es una de las habilidades, yo creo que de las más valiosas que podemos desarrollar. Entonces, es importante que salgas a cuadro. Si tienes algún problema de lenguaje o algún problema tecnológico, que tu cámara no sirva, etcétera, házmelo saber antes de que pues te entregues tu actividad. Yo te puedo dar algunas soluciones, a lo mejor que pongas tu foto nada más, o que si tienes algún problema de lenguaje,
tú sí puedas ocupar distorsionadores de voz. Acuérdate que, bueno, todos los demás no podemos usar estas inteligencias artificiales que van describiendo con una voz. Tiene que ser voz propia, no distorsionadores de voz. Entonces, si te vuelvo a repetir, si tienes algún problema tecnológico o de lenguaje, házmelo saber, ¿no? Y con mucho gusto te doy soluciones para que puedas entregar esa actividad y te apegue o te modifique la rúbrica para ti. Nuevamente te repito, lo único que yo quiero es que desarrolle los aprendizajes. Mi objetivo no es que te saque 6 o 8 o 5, sino que puedas tener la calificación más alta, pero bueno, sí apegándonos a lo que nos solicita plataforma. Entonces, bueno, considera esa parte. Pero sí avísame antes de que yo califique tu video. A veces que luego ya te enojas y me mandas mensaje, pero pues yo no sabía, ¿no? No, desafortunadamente a veces no adivino sus situaciones. Entonces, no cortemos ese camino de la comunicación. Mándame mensaje y yo con mucho gusto estaré ahí dándote solución. Y bueno, te recomiendo algunas herramientas que utilizar para poder hacer tu video. Canva, PowerPoint, Prezi. Puedes utilizar tu celular. Yo inclusive estas sesiones las grabo con una aplicación, ¿no? De mi celular, donde es grabar pantalla y se va escuchando mi voz. Entonces también puedes utilizar esas aplicaciones, lo subes a la nube y ya está. TikTok también puedes utilizarlo. Si para ti es fácil hacer videos en TikTok, adelante, hazlo, no tengo problema. La aplicación que tú quieras utilizar, hazlo, pero nada más acuérdate que en todas las aplicaciones que utilicemos debes de dar los permisos para que yo pueda ingresar a ver tu video, ¿no? Entonces no pierdas de vista eso, porque si yo no veo nada, pues no puedo otorgarte una calificación. Una vez que ya has hecho tu video, acuérdate que es importante que elabores tu documento en el que pongas datos de identificación, la liga de tu video y tu conclusión. En la conclusión, ojo, es responder las preguntas en forma de conclusión, no responderlas y ya se acabó, sino que hagas esa redacción eh, de esa conclusión respondiendo cómo el servicio ecosistémico mencionado en tu video hace uso de los recursos naturales en tu entorno y qué acción propondrías para hacer un uso racional de los recursos naturales en tu entorno. Entonces, nuevamente repito, no es contestar las preguntas, es redactar una conclusión dando respuesta a estas preguntas. Ojo ahí porque es el mayor error que a veces se encuentra dentro de esta actividad. Y ya sabes que, bueno, si pesa mucho, bueno, más bien, toma en cuenta que es un video, a veces tarda en subirse, entonces toma en cuenta ese mensaje para que cuando lo subas, pues no te afecte en el tiempo de espera de ese video. Ah, bueno, antes de irme, no da la rúbrica, no sé si tenían dudas o preguntas. Dice Lilia. Asesora, tengo una duda. No es sobre la actividad como tal. Llevo 15 módulos y definitivamente no puedo con las citas en formato APA. La actividad 3 ya la terminé, pero en su mayoría solo usé imágenes. Los recursos del aula y la primera sesión. ¿Cómo puedo escribir o referenciar mis fuentes de consulta? Bien, si a ustedes les cuesta todavía trabajo hacer las fuentes, yo les recomiendo que nos vayamos a un buscador y les pongan así, generador APA. Van a aparecer estas paginitas, el Big Guru o Script. El Big Guru a mí me gusta como más porque es como más digerible. Le ponemos que empezar ahora. Y incluso hasta yo lo ocupo, ¿no? Quizá mi bibliografía es que yo he hecho. Pero bueno, ¿qué debo de hacer? Si yo a lo mejor estoy ocupando, depende de lo que estoy ocupando, si un sitio de la web, un libro, un artículo, bueno, si es un libro que estoy ocupando, le voy a dar aquí. Si es un artículo, le voy a dar acá. Aquí en un sitio web. Yo, por ejemplo, no tengo ahorita voy a ver esta paginita, ¿no? Vámonos para atrás. Entonces, yo estaba viendo, bueno, mi niña estaba buscando información acerca de la no discriminación. Bueno, esta es una página confiable, es del gobierno de la Ciudad de México. Entonces voy a subrayar el enlace y me voy a ir a mi generador y pego. Entonces está buscando ahí el enlace para poderme hacer y generar mi fuente de información. Y aquí ya está, ¿no? Entonces yo le pongo añadir
y ya me generó mi fuente de información según el formato APA. Entonces ya me puso aquí el nombre de la página o del artículo que yo estoy eh, ocupando, utilizando como fuente de información. Como no hay un autor para darle pues el crédito a ello, por eso es que pone SF, me pone la página, me pone cuando yo lo estuve visitando y pues el link de toda esa página. Entonces ya me hizo aquí la generación. Ahora, ¿qué hago? Nada más le digo que lo voy a copiar, lo copio y lo pego en mi documento. Entonces, acuérdense que todo lo que tenemos en nuestra red es importante saberlo utilizar. Inclusive también, si ustedes quieren ocupar ChatGPT para hacer le pueden poner así también, genérame el formato APA de esta página, ¿no? Y ya lo ocupan y les hace lo mismo, ¿no? Entonces, esta página funciona solamente cuando, acordémonos que son fuentes fidedignas. Si son fuentes fidedignas, le va a costar mucho trabajo como que encontrarlo, sobre todo a veces de Wikipedia o de blogs, a veces le cuesta como que trabajo porque pues también como que hace esa discriminación, ¿no? Pero ocupen estas páginas, son muy sencillas, nada más hay que darnos cuenta de qué datos alimentamos y ya podemos darle solución a esa problemática. Entonces ahí está, si quieren les comparto el enlace, déjenme regresar para que me vaya a la página principal. No, ¿qué es? Para eso estamos aquí, para que podamos nosotros facilitarles la vida, ¿no? Entonces, déjenme compartirles el enlace. Ahí está, por si quieren visitarlo o les digo, pueden poner ahí en el buscador generador APA y ahí aparece. Bueno, para no se nos vaya a cerrar la sesión, vamos a, les iba a compartir el enlace. Ya tengo asistencia de todos modos porque siempre luego pasa eso que luego se me cierra la sesión, pero bueno, necesito que se vayan registrando aquí en la otra liga para que vayan poniendo ahí su asistencia. Ya para poder terminar nuestra sesión, nada más déjenme pasar a plataforma y bueno, ya sabemos que nuestra rúbrica pues está aquí está. Entonces, ya sabemos que bueno, para tener el nivel experto en cognitivo, pues debemos de cumplir con los requisitos que me pide la plataforma, la descripción de mi ecosistema, la descripción del servicio ecosistémico y los ejemplos de las interacciones ecológicas. En lo actitudinal, que bueno, cumpla con el 100% de las indicaciones que me está estableciendo plataforma, que organice también mi contenido. Acuérdate que es importante que cuides tus faltas de ortografía, tus fuentes de información. Yo te recomiendo que escribas a lo mejor en Word, que te corrija tus faltas de ortografía y ya después lo copies y pegues en Canva para que ya no haya ningún problema. En el pensamiento crítico se evalúa en tu en tu conclusión, que hayas evidenciado perfectamente que, bueno, sí lograste distinguir qué impacto tienen los servicios ecosistémicos en nuestros ecosistemas y cuál es la importancia de estos, ¿no? Y ya sabes que, bueno, si encuentro algo que sea plagio o que no sea de tu autoría, estaré aquí evaluando de forma negativa o restándote puntitos. Entonces te invito a que seas tú quien desarrolla pues esas ideas. Como te decía, algunos otros programas que puedes utilizar, Filmora también es uno de ellos. Tú, si te sientes cómodo con ese, utilízalo, no hay problema. Y finalmente, bueno, nuestras recomendaciones generales. Visita el foro de novedades en donde sigo compartiendo información, el foro de aprendiendo también, ya tus compañeros están colocando información acerca de la biodiversidad, que es algunos ejemplos de la biosfera. Ya por ahí también te compartí un video para entender acerca de, pues, de todos estos conceptos de nuestros ecosistemas. Eh, que se quite ese anuncio. No caigas en tentación, no copies y pegues información. Acuérdate que es importante que lo pongas en tus propias palabras para que lo puedas tú transmitir ese mensaje y sobre todo para que se quede el aprendizaje en ti. Incluye tus fuentes de información para evitar pensar en plagios. Acuérdate que, bueno, ahorita ya veíamos este generador de APA, utilízalo, no hay problema. Es importante que nos utilicemos las herramientas, ¿no? Entonces, si ya están las herramientas ahí,
No te compliques la vida, utilízalos y para que se te haga más fácil. Entonces, bueno, eso lo puedes utilizar. Si de todos modos te quedan dudas o preguntas, házmelo saber y yo te sigo compartiendo información para poder generar o bueno, llenar esos huequitos de esas dudas para esa generación de las fuentes de formato APA. Y finalmente, bueno, sonríe, que los músculos que no se usan se atrofian. Entonces, sonriamos a la vida. Más vale que digan, ay, estás bien arrugada. Pues sí, porque es de tanto sonreír. A decir, ay, estás todo arrugado porque todo el tiempo estás enojado, ¿no? Entonces, sonriamos. A lo mejor hoy vivimos algo que dices, híjole, ¿cómo voy a sonreír ante esta situación que estoy viviendo? Pero créemelo que pasarán los días, pasarán los meses y después podrás entender el por qué tuviste que pasar por esa situación, ¿no? Entonces, este, no sé si tengan dudas o preguntas. Ya espero que sí se hayan podido. Yo llegué tarde. Sí, claro que sí, Patricia puede registrarse. De hecho, sí, sí la anoté en cuanto se conectó. Sí la anoté. Ok. Entonces, si ya no hay dudas o preguntas, los dejo ir a descansar. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho y nos estamos viendo el próximo miércoles. Hasta pronto. Igualmente, Lorena, hasta luego. Nada más para mencionar que si efectivamente ya se registraron sus aportaciones. Tengo a Antonia, a Claudia, a Guadalupe, a Lilia, Lorena, Rosalba, Víctor Hugo, Xochitl y Patricia. Entonces quedó así la asistencia del día de hoy en nuestra sesión número 2 de esta semana, ya número 12. Entonces, excelente fin de semana, cuídate mucho, da lo mejor de ti para la siguiente semana y cualquier duda, estoy a tu disposición. Hasta pronto.